Hola estimados estudiantes de Conta 2, un saludo cordial. En esta ocasión nuevamente les traigo este video en el cual les voy a explicar el procedimiento de cálculo de aguinaldos y su pago respectivo, y además el cálculo y ajustes en el tema de las indemnizaciones. Esto es un tópico del tema 8 que estamos viendo, cuentas de pasivos, que es parte del programa de la materia de Conta 2. A ver, de acuerdo al material que seguramente ustedes han leído al transcribir en sus cuadernos, este material que están viendo justo en la pantalla, que tienen en el texto y también en la plataforma Moodle, debo aclararles y reiterarles que los aguinaldos e indemnizaciones son beneficios sociales que se deben pagar a todos los empleados dependientes en una empresa, toda vez que se den ciertas circunstancias. Por ejemplo, los aguinaldos se deben pagar en cada Navidad, ¿sí? A cada fin de año. Las indemnizaciones se deben pagar a los empleados toda vez que estos empleados se desvinculan de la empresa, ya sea por un retiro voluntario o por un despido forzoso, ¿sí? Entonces en eso consiste los aguinaldos e indemnizaciones. Son beneficios sociales que se deben pagar a todos los dependientes de una empresa. Para que un empleado dependiente sea beneficiario de estos beneficios, es necesario que, según ley, en el caso de los empleados, superen por lo menos 3 meses continuos de trabajo, es decir, que haya pasado el periodo de prueba. Ni bien concluye 3 meses y empieza a trabajar el cuarto mes, entonces se consolida el beneficio del aguinaldo y la indemnización a favor del dependiente. Entonces es importante tomar en cuenta que para que puedan cobrar aguinaldos e indemnizaciones, una persona debe superar los 3 meses de trabajo continuo en una empresa. En el caso de las empresas industriales hay que tener en cuenta de que los obreros, ¿sí?, necesitan superar solamente un mes de antigüedad. Eso significa que superan un mes de antigüedad en una empresa industrial, el obrero ya se hace también beneficiario de lo que son los aguinaldos e indemnizaciones en el caso de una empresa industrial. Los aguinaldos e indemnizaciones se pagan un sueldo por un año. ¿Qué significa? En Navidad se paga un sueldo entero en efectivo que corresponde al aguinaldo. Y la indemnización también se paga un sueldo entero por cada año de antigüedad acumulada por el trabajador en una empresa. Eso significa que si una persona trabaja 10 años en una empresa y luego se retira, se va a llevar 10 sueldos enteros. Si ha trabajado 5 años y medio, entonces se va a llevar 5 sueldos enteros y medio sueldo también. Entonces los sueldos se pagan proporcionalmente a los meses trabajados si es que no han cumplido año entero, ¿sí? Los aguinaldos igual, si una persona ha trabajado un año entero, entonces va a cobrar un aguinaldo entero. Entonces de esa manera se proceden a pagar los aguinaldos e indemnizaciones en efectivo. Aclarar también que los aguinaldos generalmente por norma se deben pagar hasta el 20 de diciembre. Desde el año 2013 hay una particularidad que sucede en Bolivia con el tema de los aguinaldos. Ustedes saben que durante la gestión del gobierno de Evo Morales, la economía del país ha tenido unos años de auge, de bonanza, ¿no es cierto?, debido a los precios internacionales de hidrocarburos principalmente. Entonces, ese auge económico de Bolivia, el gobierno de Evo Morales ha aprovechado para incentivar la economía y para premiar a los dependientes, aprobando un decreto el 2013 denominado decreto del doble aguinaldo, o específicamente de aguinaldo esfuerzo por Bolivia. Entonces, desde ese año, toda vez que la economía del país crece con una tasa medida a través del PIB del 4.5% o más en cada año, entonces se paga el doble aguinaldo. Es así que el 2013, 14 y 15, que han sido los mejores años en términos de economía nacional, se han pagado el doble aguinaldo, 2013, 14 y 15. El 2016, no sé si les voy a mostrar, permítanme, ahí está, por ejemplo, el 2013, 14 y 15 se han pagado el doble aguinaldo. Entonces todos los dependientes cobraron doble aguinaldo en el 2013, 14 y 15. Pero el 2016 ya la economía del país ha empezado a deteriorarse precisamente por los precios internacionales de hidrocarburos. Y en el 2016 y 2017 no ha habido doble aguinaldo, entonces no se pagó en esas gestiones. Y el 2018 se ha pagado el doble aguinaldo, pero con muchas limitaciones, ¿no? El gobierno, a pesar de una dudosa situación de un crecimiento económico, porque el país estaba entrando en una situación medio crítica, poco a poco desde el 2016,
El 2018 entonces el gobierno ha particularizado bastante el tema del pago del doble aguinaldo, o sea, ha limitado. Por ejemplo, solamente se les pagaba doble aguinaldo a aquellos funcionarios que sus sueldos no pasaban de 15.000 bolivianos. Y además se ha establecido pagar de manera mixta el 2018, 15% en especie con productos del mercado nacional y el 85% en efectivo. Entonces ha sido un poco complicado ya el 2018 en el tema del doble aguinaldo. No ha sido universal, no ha sido para todos los dependientes, sino simplemente para aquellos que ganaban máximo hasta 15.000 bolivianos. Y el 2019, como sabemos, obviamente ya no ha habido el año pasado el doble aguinaldo por un tema de la caída de la situación económica del país, ¿no es cierto? Afectado por los precios internos de los hidrocarburos, un tema de los incendios forestales, la situación política y la crisis social que se ha dado después de las elecciones, etcétera, etcétera. Y este año 2020 peor todavía, ¿no es cierto? Sabemos que a nivel mundial hay una crisis económica por la pandemia, por lo tanto no va a haber doble aguinaldo. Entonces, eso es un poquito el antecedente del pago de los dobles aguinaldos que se han ido dando a lo largo de estos últimos años, desde el 2013. Ahora voy a explicarles un primer ejemplo que tienen ustedes aquí, que está planteado, ¿no? Entonces la idea de este ejemplo y los ejercicios que vamos a resolver es saber que ustedes sepan calcular aguinaldos en una empresa, cómo hacer los ajustes contables y los asientos por los pagos respectivos, de acuerdo a la normativa vigente en materia laboral y en el tema de los aguinaldos, ¿de acuerdo? Entonces para este caso tenemos este ejemplo 1, que nos plantea el caso de una empresa comercial y nos presenta el detalle de 7 empleados por la gestión 2015. Para resolver este ejercicio es importante que ustedes sepan a qué año pertenece la planilla y hay que saber si hubo o no doble aguinaldo. El 2015 sí ha habido, ¿sí? Entonces es importante que se anoten esto. 2013, 14, 15 ha habido doble aguinaldo. El 2016 y 2017 no ha habido doble aguinaldo. Y el 2018 sí también ha habido. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Anótense esto para tener muy en cuenta en la resolución de los ejercicios. Entonces, tenemos estos 7 empleados. Tenemos sus antigüedades a fin de año del 2015, al 31 de diciembre. Y tenemos sus sueldos. Ojo, los sueldos se refieren a los totales ganados de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015. Entonces, con estos datos tenemos que nosotros calcular la planilla de aguinaldos por el año 2015. Y aquí nos dice, ¿no?, que el año 2015 sí ha habido doble aguinaldo. Entonces hay que hacer los ajustes, los cálculos considerando el doble aguinaldo. Inciso B, nos pide ajustes al 30 de noviembre. Después de hacer la planilla de aguinaldos, nos pide hacer asiento de ajuste. Y también hay que pagar, dice. Inciso C, nos dice preparar planilla de indemnizaciones al 31 de diciembre. Y finalmente, asientos de ajuste al cierre de gestión por el tema de aguinaldos e indemnizaciones. Bien, entonces ese es el planteamiento del ejercicio. Entonces, tenemos aquí los datos, ¿sí?, de ese ejercicio, tal cual se nos plantea. Y lo que tenemos que hacer con esos datos, entonces, es inmediatamente poder preparar la planilla de aguinaldos para pagar la gestión 2015. Y para eso, entonces, ahí está la planilla de aguinaldos. Para pagar los aguinaldos en una gestión necesitamos nosotros antigüedad de todos los trabajadores al 30 de noviembre. ¿Por qué al 30 de noviembre? Porque como los aguinaldos se van a pagar hasta el 20 de diciembre por norma, entonces nosotros necesitamos calcular los primeros días de diciembre los aguinaldos de los empleados. Entonces necesitamos saber con precisión y certeza antigüedades de todos los empleados al 30 de noviembre de cualquier año, en este caso 2015. Ahora, noten aquí en este ejercicio que los datos nos plantea al 31 de diciembre, ¿sí? Al 31 de diciembre. Por lo tanto, nosotros tenemos que retroceder un mes atrás al 30 de noviembre para calcular los aguinaldos. ¿Cómo se hace eso? Restarle a todos los trabajadores un mes. Por ejemplo, el gerente al finalizar 2015 tiene una antigüedad de 9 años, 7 meses y 5 días. Si retrocedemos un mes atrás, o sea, al 30 de noviembre, este señor va a tener 9 años, 6 meses. O sea, le estoy restando un mes. 6 meses y 5 días. Y así a toditos le restamos un mes. El contador, por ejemplo, tenía 6 años, 11 meses al 31 de diciembre. Retrocediendo un mes, vamos a tener 6 años, 10 meses, 10 días. Entonces, a todos los empleados tenemos que restarle un mes. ¿Listo?
Entonces de esa manera determinamos primero las antigüedades de los empleados al 30 de noviembre en todas las empresas, sea empresa comercial, industrial, agropecuaria o minera. Tenemos que calcular sus antigüedades, tenemos que determinar sus antigüedades al 30 de noviembre. Bien, primer paso. Segundo paso. Una vez que nosotros tenemos las antigüedades, tenemos que calcular ahora el sueldo promedio de cada trabajador. ¿Cómo se calcula? Para calcular aguinaldos necesitamos sueldos de septiembre, octubre y noviembre. Se supone que la planilla de aguinaldos se está preparando los primeros días de diciembre. Por lo tanto, tenemos que promediar los últimos 3 meses anteriores a diciembre, vale decir, noviembre, octubre y septiembre. Entonces, agarran calculadora y calculan un promedio de los sueldos de esos 3 meses de cada empleado. Suman el sueldo de septiembre, octubre, noviembre y lo dividen entre 3. ¿Sí? Eso es un promedio simple. Entonces, de esa manera calculamos los promedios de cada trabajador. Entonces, si ustedes logran calcular los sueldos promedios, les va a dar estos montos. Por ejemplo, del gerente su sueldo promedio sería 6.500. Del contador sumamos 4.000, 4.000, 4.300 dividido entre 3 nos va a dar 4.100 promedio. Entonces calculamos esos 3 meses, septiembre, octubre y noviembre de cada empleado. Entonces vamos calculando de cada empleado y seguramente si ustedes verifican con calculadora van a tener estos promedios. Vendedor 2, vendedor 3 y sereno. ¿Sí? Entonces de esa manera logramos calcular el promedio que va a ser la base de cálculo para los aguinaldos en todos los años. Bien, una vez que calculamos el sueldo promedio, inmediatamente ahora tenemos que proceder a determinar el factor de antigüedad. El factor de antigüedad se refiere a cuántos años les vamos a pagar de aguinaldo a estos empleados. ¿Sí? Y para eso tenemos que analizar de la siguiente manera. El gerente, estamos en el 2015 por si acaso, ¿el gerente en el 2014 estaba trabajando? Sí. ¿Por qué? Porque fíjense que su antigüedad es 9 años, o sea, este empleado es antiguo. Entonces significa que en el 2014 este empleado trabajaba en la empresa y que cobró el aguinaldo de 2014. Por lo tanto, le debemos desde diciembre del año pasado hasta noviembre de este año. Y si ustedes cuentan los meses de diciembre de 2014 a noviembre de 2015, es un año entero. Entonces el factor que se coloca a empleados antiguos es de 1. ¿Por qué 1? ¿Qué significa 1? 1 significa que este empleado se le debe un año completo de antigüedad, un año completo de aguinaldo. Por lo tanto va a cobrar un sueldo entero, porque no se olviden que los aguinaldos son pagos por un año, un sueldo entero. ¿De acuerdo? Entonces, siempre tienen que preguntarse, viajando un año atrás con su máquina del tiempo, ¿este señor trabajaba en Navidad del año pasado? Sí, entonces le debo de un año. ¿El contador trabajaba en Navidad del año pasado? Sí, entonces su factor también va a ser 1. ¿El jefe de ventas el 2014 trabajaba en la empresa? Sí, entonces su antigüedad es un año, o sea, le debemos un año de aguinaldo, por lo tanto un sueldo. Ahora, atención con este vendedor. ¿Este vendedor trabajaba en Navidad del año pasado? No. ¿Sí? Fíjense que es relativamente nuevo. Este señor ha empezado a trabajar en 2015 recién, por eso tiene 10 meses y 15 días de antigüedad. Entonces, a este señor no le vamos a pagar un sueldo entero, un año entero, sino menos de un año. ¿Por qué? Porque no tiene un año acumulado, pero sí tiene más de 3 meses de antigüedad, por lo tanto va a cobrar su aguinaldo. Y va a cobrar proporcionalmente a los meses que ya tiene, a la antigüedad, que son 10 meses y 15 días. Entonces, a este señor lo que tenemos que pagarle es 0.88. ¿Cómo se calcula? Atiendan. Se calcula de la siguiente manera. Como este señor solamente tiene 10 meses y 15 días, le vamos a pagar su aguinaldo por esos 10 meses y 15 días. Entonces, ustedes van a usar calculadora y van a hacer la siguiente operación. Los 10 meses y los 15 días lo convertimos en años, porque no se olviden que este factor es expresado en años. Entonces, 10 meses lo convertimos en año. 10 dividido entre, ¿cuántos meses tiene un año? 12. Más, convierto también sus 15 días, porque tengo que pagarle exacto, también a años.
Entonces agarramos 15 dividido entre los días de un año comercial, 360. ¿Listo? Ahí está. Entonces, de ahí sale 0.88. Ahora aquí ustedes van a redondear. Vamos a trabajar con dos decimales solamente. Vamos a anotar 0.88. Para eso yo en Excel tengo que aplicar la fórmula de redondear. Ahí está. Entonces redondeamos. ¿De acuerdo? Entonces esto es convertir sus 10 meses y 15 días en años. 0.88. Pasemos al vendedor 2. ¿El vendedor 2 trabajaba el año pasado? No. También este es más nuevo todavía. ¿Sí? El vendedor 2 es un empleado más nuevo que el vendedor 1. Pero sí va a cobrar aguinaldo porque tiene más de 3 meses de antigüedad. Entonces aquí tenemos que calcular de la siguiente manera. Fíjense, presten atención nuevamente. Convertimos sus 5 meses en años. 5 dividido entre 12. Más, convertimos sus días también en años. 10 dividido entre 360. Y nada más, ahí está, 0.44. Vamos a trabajar redondeado con dos decimales, 0.44. ¿Listo? Entonces de esa manera calculamos su factor de antigüedad. Bien. Vendedor 3. Atención con este señor. Mucho ojo con este señor. Vendedor 3. Este señor pregunta, ¿el año pasado en Navidad trabajaba? A ver, si retrocedemos un año atrás, este señor tendría... ¿Cuánto de antigüedad? A ver, voy a copiar aquí. Ahí está. El vendedor 3. Fíjense, el vendedor 3 al 30 de noviembre de 2015 tiene una antigüedad de 1 año, 2 meses y 20 días. Si retrocedemos un año atrás, este señor el año pasado tenía esta antigüedad. 2 meses y 20 días. Pregunta, ¿cobró el aguinaldo el año pasado? Primero, ¿trabajaba en Navidad el año pasado? Sí. ¿Pero cobró el aguinaldo el año pasado? No. ¿Por qué? Porque no tenía los 3 meses de requisito para cobrar el aguinaldo. Solamente tenía 2 meses y 20 días. Le faltaba para cumplir 3 meses. Entonces, este señor, el vendedor 3, no ha cobrado su aguinaldo el año pasado, aún habiendo trabajado en Navidad del año pasado. Por lo tanto, debido a que el año pasado, 2014, no cobró su aguinaldo por insuficiencia de antigüedad, entonces este año le tenemos que pagar con carácter exclusivo y excepcional más de un aguinaldo. ¿Cómo calculamos? Calculamos entonces, porque le tenemos que pagar todo el año del 2015 y más los 2 meses y 20 días de este año, o del año pasado mejor dicho. Entonces, un año más, ese 1 es por el pago del 2015. Si no se olviden que tiene de Navidad a Navidad un año entero. Pero lo que no le hemos pagado el año pasado le tenemos que pagar ahora. Entonces, 2 dividido entre 12 y más 20 dividido entre 360. Ahí está. Entonces, este año le vamos a pagar 1.22 solamente por esta vez, por este año. Y al siguiente año va a cobrar 1, 1 y 1 y así sucesivamente. Entonces mucho cuidado con empleados que el año pasado, si bien trabajaban en Navidad, pero no cobraron su aguinaldo porque les falta la antigüedad establecida por ley. ¿De acuerdo? Entonces ese es el análisis que tienen que hacer muy cuidadoso con los empleados relativamente nuevos. Bien, sigamos. Sereno. El sereno es antiguo, 4 años. Pregunta, ¿trabajaba el año pasado en Navidad? Sí. ¿Cobró su aguinaldo el año pasado? Sí. ¿Por qué? Porque tenía 3 años de antigüedad, entonces es antiguo. Entonces aquí su factor va a ser 1. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con aquellos que tienen antigüedades bastante bajas, ¿sí? En esos casos tienen que calcular con pinzas, con mucho detenimiento. En cambio, aquellos empleados que tienen 2 años o más antiguos, entonces directamente, sin mucho análisis, el factor de antigüedad va a ser 1. ¿Listo? Bien, una vez que calculamos el factor de antigüedad, ahora calculamos los aguinaldos. No se olviden que el 2015 aquí está, ha habido doble aguinaldo. Sí, ha habido doble aguinaldo. Por lo tanto, tenemos que calcular 2 aguinaldos. ¿Cómo se calcula? Atiendan. Se multiplica el sueldo promedio por el factor de antigüedad. Entonces aquí multiplico 6.500 por 1.
6.500. Entonces, el gerente, su primer aguinaldo va a ser 6.500. Y como el 2015 ha habido doble aguinaldo, su segundo aguinaldo se repite 6.500. No necesitamos volver a calcular, repetimos los 6.500. Entonces, de todos los empleados, hacemos eso. Sueldo promedio por factor de antigüedad. Y el segundo aguinaldo es lo mismo. Y así sucesivamente. Fíjense el vendedor 1. El vendedor 1, 2.200 por 0.88. Y nos va a salir 1.936. Su segundo aguinaldo, lo mismo. Y así sucesivamente. Entonces calculamos multiplicando el sueldo promedio por el factor de antigüedad. Y ahí tenemos calculado. Ahora, en las planillas de aguinaldos se puede consolidar en una sola columna y decir total aguinaldos, ¿sí? Podemos calcular el doble. O podemos disgregar, como en este caso, en dos columnas. Eso ya depende de ustedes. Entonces lo mejor sería separar, ¿no es cierto? Primer aguinaldo y segundo aguinaldo. Y lo totalizamos. Entonces aquí obviamente voy a sumar el primer y segundo aguinaldo. 6.500 más 6.500, ¿sí? Entonces me va a dar 13.000. Y así sumamos de cada empleado los dos aguinaldos. En total, en el 2015, esta empresa tiene que pagar aguinaldos por un total de 44.932. Primer aguinaldo y segundo aguinaldo. Total, 44.000. ¿Listo? Así se calculan los aguinaldos en una empresa. Para calcular aguinaldos, entonces necesitamos antigüedades y sueldos promedios. Con eso ya podemos calcular tranquilamente. Primer aguinaldo. Y si en ese año que estamos calculando ha habido doble aguinaldo, entonces calculamos también doble aguinaldo. ¿De acuerdo? Bien. Ahí está la planilla de aguinaldos, listo para ser pagado. Ahora, tenemos que hacer ajustes. Tenemos que hacer ajustes por estas planillas. Y para eso tenemos que trabajar con los datos del ejercicio. Aquí está el ejercicio. Dice: las cuentas provisión para aguinaldos al 30 de noviembre era de 42.500. Estos 42.500, ¿de dónde viene? Viene de las provisiones mensuales que en las planillas de sueldos, ¿se acuerdan? En la planilla de cargas sociales se hace la provisión, ¿no ve? Entonces de esa provisión mensual que cada mes se hace, se viene acumulando. Entonces yo tengo que obtener el libro mayor de la cuenta provisión para aguinaldos al 30 de noviembre. Entonces en este ejercicio me dice que la cuenta provisión tiene acumulado un saldo de 42.150. Ese es el saldo preliminar. Ojo, saldo ya existente, que se ha ido acumulando mes tras mes con las planillas de sueldos. Entonces, con este saldo de 42.150 tenemos que nosotros efectuar el ajuste respectivo. Entonces, en el análisis tenemos que hacer lo siguiente. Esto. Colocamos un cálculo auxiliar, los aguinaldos necesarios. Entonces, fíjense que según la planilla, aguinaldos necesarios al 30 de noviembre de 2015, necesitamos nosotros 44.932. Eso es lo que la planilla nos dice que necesitamos. Ahora, a eso le vamos a restar el saldo que está en el libro mayor, según los datos, estos 42.150. Comparamos entonces. Le resto no porque sea negativo, sino para que yo pueda sacar la diferencia. Entonces, si necesitamos 44.900 de aguinaldos, pero nuestra contabilidad ha ido acumulando 42.000, entonces hay una diferencia. ¿Sí? Necesito 44, pero solamente tengo 42, entonces me falta 2.782 para pagar aguinaldos. Entonces esa variación yo tengo que contabilizarla, esa diferencia. ¿Sí? Entonces, repito, ¿cómo se calcula esta diferencia? Se calcula el aguinaldo que hemos calculado según planillas, 44.900, le restamos el saldo que nos da el ejercicio, ¿sí? Según el libro mayor, 42.150, le restamos y nos va a dar una diferencia. Si esta diferencia es positiva, entonces significa que hay un faltante, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito 44, como solamente tengo acumulado 42, entonces me está faltando 2.000, entonces colocamos faltante. Pero también puede darse la situación de que sea un sobrante. En ese caso, el signo va a ser negativo. Entonces, por este faltante de 2.782, tenemos que hacer un asiento. ¿Cuál es ese asiento? Que es este. En el texto, en el PDF ya lo tienen. Este asiento 1. Entonces, aquí está. Total aguinaldos, necesitamos 44.000. Saldo ya existente, 42.000. Entonces tenemos un faltante en la cuenta de provisión para aguinaldos de 2.782.
Entonces el asiento que yo tengo que hacer es al 30 de noviembre de 2015. Cargamos a la cuenta cargas sociales. No se olviden que esta cuenta es de gasto. Cargas sociales contra provisión para aguinaldos. Como esta cuenta está en defecto, o sea, en menos, ¿sí? Está subestimada, entonces tenemos que aumentar los 2.782. Entonces, con este asiento de ajuste, la cuenta de provisión para aguinaldos tendría un saldo ajustado de 44.932, que es lo que necesitamos según la planilla de aguinaldos. ¿Cómo sería el asiento contable si hubiera un sobrante? Es decir, en esta diferencia hubiera un saldo negativo. En ese caso, el asiento de ajuste, escuchen bien y anótense, sería provisión al debe, provisión para aguinaldos contra otros ingresos. ¿De acuerdo? Entonces no se contabiliza contra cargas sociales, se contabiliza contra otros ingresos. Entonces ese sería el asiento de ajuste. Repito, al debe, provisión para aguinaldos contra otros ingresos. ¿Cuándo? Cuando exista aquí un sobrante. En este caso tenemos faltante. Este es el asiento de ajuste. ¿Listo? Bien, una vez que hemos hecho el asiento de ajuste, con este asiento de ajuste la cuenta provisión entonces está nivelada en 44.932. ¿Sí? Ahora se va a pagar. Si suponemos que se paga el aguinaldo el 20 de diciembre, entonces el asiento contable va a ser provisión para aguinaldos, todo lo que hemos calculado según la planilla, 44.932 contra bancos, si se ha pagado con cheque. Y la glosa en ese caso sería por el pago de aguinaldos 2015, incluido el segundo aguinaldo, según planillas. ¿Listo? Entonces de esa manera se paga los aguinaldos anulando la cuenta provisión para aguinaldos. Ahora, si ustedes dibujan un libro mayor, la cuenta provisión para aguinaldos ya tenía 42.150. Al haber, no se olviden que la cuenta provisión es una cuenta de pasivo. Tiene saldo acreedor 42.150. 42.150 más 2.782. Entonces el saldo ajustado sería 44.932. Saldo acreedor. Ahora, con el pago se está debitando 44.932. Entonces el saldo al 20 de diciembre queda en 0. ¿Qué significa? Que se ha pagado todos los aguinaldos provisionados. Entonces queda en 0, ¿de acuerdo? Al 20 de diciembre, después de este asiento número 2. Entonces es importante que ustedes hagan funcionar su cabecita, mayorizando, analizando los libros mayores, el movimiento, etcétera, etcétera. Entonces la cuenta provisión, después de este asiento, el del 20 de diciembre, queda en 0. Se está pagando la totalidad de los aguinaldos. Bien, pasa Navidad y termina todo el show de la Navidad, el espíritu navideño, etcétera, etcétera. Y la vida continúa. Ahora llega fin de gestión, cierre de gestión. Como esto es una empresa comercial, entonces hay que trabajar ahora en ajustes para preparar estados financieros. Y para eso tenemos que preparar planilla de indemnizaciones. La planilla de indemnizaciones no se prepara, esta planilla no es para pagar. No les vamos a botar a todos estos empleados y les vamos a pagar. No, es simplemente para que nosotros hagamos ajustes referentes o relativos a la cuenta previsión para indemnizaciones, a efectos de que podamos ajustar esa cuenta y reflejar correctamente su saldo en los estados financieros con cierre el 31 de diciembre de 2015. ¿De acuerdo? Entonces es un trabajo que hay que hacer cada año, sin que nadie nos lo diga. Entonces tenemos que preparar planilla de indemnizaciones. Repito, no es para pagar. La planilla de aguinaldos sí era para pagar. En este caso no es para pagar. ¿Para qué es? Para hacer los ajustes respectivos. Bien. ¿Cómo se prepara la planilla de indemnizaciones? Como ya estamos al 31 de diciembre, cierre de gestión, entonces necesito la antigüedad a la misma fecha, 31 de diciembre, de estos empleados. ¿Y de dónde sacamos eso? De los datos. Ahí están los datos, ¿sí? En los datos tenemos antigüedad al 31 de diciembre, entonces copiamos toda esta antigüedad, sin hacer ningún cambio. Ahí está. Ahora, las indemnizaciones se calculan también sobre la base del promedio de los últimos 3 meses. Si ya estamos al 31 de diciembre, se supone que ya sabemos los sueldos de diciembre. Entonces tenemos que promediar diciembre, noviembre y octubre. Entonces, para la planilla de indemnizaciones se promedia estos 3 meses. Atiendan. Octubre, noviembre y diciembre. Últimos 3 meses. ¿De acuerdo? Entonces, agarramos esos sueldos y promedian. El sueldo promedio del gerente sale 6.500. Y así, del contador,
de todos los empleados. Tienen que ir sacando promedio de, repito, octubre, noviembre y diciembre. Colocamos entonces los sueldos promedios. ¿Listo? Bien. Ahora, una vez que calculamos el sueldo promedio de cada trabajador, calculamos también factor de antigüedad. El factor de antigüedad en este caso de las planillas de indemnizaciones se calcula por toda la antigüedad acumulada que tiene el trabajador, el empleado. Entonces, tenemos que calcular aquí el factor de toda su antigüedad. ¿Cómo sería eso? De la siguiente manera. Fíjense, les explico. Hagas en calculadora. Este señor tiene 9 años, entonces 9 más tiene 7 meses. Sus meses convertimos a años. 7 dividido entre 12. Más, pero también tiene días. Entonces tengo que calcular por sus días también. 5 dividido entre 360. ¿Listo? Ahí está. Los años no se convierten porque ya están en años. 9 solito, 9. 7, los meses sí se dividen entre 12 y los días se dividen entre 360. Entonces, a este señor, si es que tendríamos que indemnizarle al 31 de diciembre, tendríamos que pagarle por sus 9 años, por sus 7 meses y sus 5 días de trabajo. En otras palabras, dicho de otra manera, en un número más fácil de decir, a este señor, al gerente, le debemos pagar 9.60 años de antigüedad. Dicho de otra manera, 9.60 sueldos tenemos que pagar. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera calculamos para todos los empleados. Por ejemplo, para el vendedor 1. Para el vendedor 1 calculamos de la siguiente manera. Como tiene 0, fíjense, 0 años más 11 meses dividido entre 12, ¿sí? Más sus días también convertimos. 15 dividido entre 360. Y listo, ahí está. Entonces este empleado es relativamente nuevo, ni siquiera tiene un año. Ojo, para pagar indemnizaciones también se requiere que tenga una antigüedad de 3 meses o más, ¿sí? O sea, más de 3 meses. Entonces a este señor le indemnizaríamos, si es que despedimos a este empleado el 31 de diciembre, le tenemos que pagar por sus 11 meses y 15 días. Entonces significa que va a cobrar 0.96 años de indemnización. Dicho de otra manera, 0.96 sueldos. O sea, un sueldo, menos de un sueldo. Ni siquiera es un sueldo, pero casi un sueldo. ¿De acuerdo? Entonces de esa manera calculamos el factor de antigüedad para cada uno de los empleados, ¿sí? Entonces, calculando, ustedes hagan con la calculadora, practiquen y redondeen, por favor, van a trabajar con números redondeados a 2 decimales. Estos serían los factores de antigüedad, ¿sí? Una vez que tenemos el factor de antigüedad de cada empleado, repito, calculado por toda su antigüedad, entonces calculamos la indemnización y la indemnización se calcula multiplicando el sueldo promedio por el factor. Entonces multiplicamos 6.500 por 960, 62.400. ¿Qué significa esto? Que al gerente, por los 9 años, 7 meses y 5 días de antigüedad que tiene al 31 de diciembre, ya le debemos 62.400 de indemnización. Y estos 62.400 significa 9.6 años o 9.6 sueldos que se le tiene que indemnizar. Y así, entonces multipliquen ustedes el sueldo promedio por el factor de cada trabajador y les va a dar estos montos. Sumamos. A los 7 empleados, al 31 de diciembre de 2015, dado estas antigüedades que tienen, le debemos 127.863 bolivianos de indemnización. Y en algún momento hay que pagar esto. ¿Cuándo? Cuando se vayan. Ya sea que le votamos o se vayan voluntariamente. ¿De acuerdo? Un comentario aquí. En las empresas privadas, todo empleado que tiene más de 5 años de antigüedad, por ejemplo, el gerente, el contador y el jefe de ventas, estos 3 empleados que tienen más de 5 años, tienen el derecho, no la obligación, pero tienen el derecho de cobrar anticipadamente su indemnización. Eso se llama quinquenio, ¿sí? Quinquenio. Ahí está. Tienen derecho. Todo empleado en el sector privado que cumpla 5 años tiene el derecho a simple solicitud con una cartita de pedir que se le pague su quinquenio. ¿Y qué es el quinquenio? Es un anticipo de su indemnización por 5 años. Entonces a este señor, por ejemplo, ya le toca, ya puede cobrar
por 5 años, 32.500 bolivianos. Este otro señor, ahí está, ¿sí? El gerente tranquilamente puede pedir que se le pague su quinquenio por 5 años, que sería 32.500 bolivianos. El contador también puede pedir su quinquenio, que sería 20.750. ¿Cómo he calculado? Su sueldo promedio por 5 años. 5 años es un quinquenio. Entonces, el jefe de ventas también ya tiene el derecho de cobrar un quinquenio, 17.500. Si ellos quisieran cobrar, podrían solicitar y les va a pagar la empresa. Les tiene que pagar. Entonces, si cobraran su quinquenio, se les debería solamente esto. Toda su indemnización menos el quinquenio que ya cobra, o sea, anticipadamente, se le debería esa cantidad de indemnizaciones, ¿sí? El pago del quinquenio no supone que se resetea su antigüedad, ni que se le despida, borrón, cuenta, no, nada. Todo se mantiene, toda la antigüedad, sus niveles salariales, los beneficios se mantienen, solo que se le da ese derecho de cobrar un quinquenio toda vez que cumpla 5 años. Pero eso ya depende del trabajador. Así que eso es un derecho que tienen, ¿sí? Si cobraran estos quinquenios, entonces les adeudaría esta cantidad de indemnizaciones al 31 de diciembre. Así que eso es un análisis que también hay que hacer. Pero repito, esto es opcional, voluntario y un derecho al que tienen todos los trabajadores en el sector privado. Desde el 2016 creo que hay un decreto que establece ese beneficio. ¿Listo? Eso se llama quinquenio. Es un anticipo de su indemnización. Bien. Una vez que hemos terminado de preparar la planilla de indemnizaciones, entonces sabemos que esta empresa adeuda a sus empleados, 7 empleados, 127.000. Entonces hacemos el mismo análisis que hace rato. Necesitamos indemnizaciones de 127.000. Esas son las indemnizaciones necesarias, según planilla. Ahora yo tengo que comparar esto con mi contabilidad. ¿Cómo anda mi contabilidad? En los datos, fíjense. La cuenta previsión para indemnizaciones al 31 de diciembre de 2015 es 124.500 o 150. ¿De dónde viene esto? De los mayores que mes tras mes se ha ido haciendo la previsión. No se olviden, en la planilla de cargas sociales se hace la previsión, ¿no ven? Cada mes. Entonces se va acumulando y al 31 de diciembre esta cuenta, producto de las previsiones mensuales, ha ido acumulando 124.150. Entonces le restamos eso. Restamos. No significa que el saldo es negativo. Por favor, aclaración. Entonces, si yo necesito indemnizaciones de 127.000, pero ya mi contabilidad ha acumulado 124.000, entonces tengo un ligero faltante de 3.710. Siempre va a haber diferencias en una empresa, siempre. Mínimas, pero van a haber. A veces hay bastantes diferencias. Entonces, tenemos un faltante. ¿Cómo sé que es un faltante? Oye, necesito 127.000, eso dice mi planilla. Pero mi contabilidad solamente ha ido acumulando mes tras mes 124.000. Entonces me falta completar 3.710. Y para contabilizar esa diferencia se hace un asiento de ajuste, que sería en este caso el 3. Cargas sociales contra previsión para indemnizaciones. 3.713. Aquí está el cálculo auxiliar. Total indemnizaciones según planilla, ahí está. Saldo preliminar, según el libro mayor de la cuenta previsión, 124.000. Entonces tenemos un faltante y el asiento de ajuste sería cargas sociales contra, tengo que aumentar la cuenta previsión. No se olviden que tengo un faltante y la cuenta previsión es una cuenta de pasivo, está aumentando aquí. Ese es el asiento por la diferencia en las indemnizaciones. Ahora, también tengo que pulir y ajustar mis aguinaldos y para eso hacemos un cálculo auxiliar. Tengo que verificar que mi contabilidad esté bien en relación a la cuenta provisión para aguinaldos. ¿Cómo se hace eso? Este cálculo auxiliar, fíjense. Total de aguinaldos al 31 de diciembre de 2015. Agarro la totalidad de los sueldos de diciembre, ¿sí? Como estamos al 31 de diciembre, entonces tengo que trabajar sobre el sueldo de diciembre. ¿Por qué no tomo en cuenta octubre, noviembre, diciembre? Porque hasta noviembre ya está pagado los aguinaldos, ¿sí? Ya hemos pagado aguinaldos hasta noviembre. Entonces debemos aguinaldos que la vamos a pagar en el 2016, pero debemos desde diciembre de este año. Entonces agarro el total ganado de diciembre de todos los trabajadores, que es 23.700, y lo dividimos como en la planilla de sueldos. Lo dividimos. 23.700 dividido entre 12, eso me da una duodécima. Pero como tengo que provisionar por doble aguinaldo, entonces lo multiplico por 2.
este multiplicador por 2 es por el doble aguinaldo. Se supone, a ver, imagínense, estamos en diciembre de 2015, no sabemos si el 2016 va a haber doble aguinaldo. Por lo tanto, tenemos que por precaución, por prudencia, provisionar doble aguinaldo. Entonces, el aguinaldo que debemos por diciembre es de 3.950. Pero el ejercicio nos dice que la cuenta provisión para aguinaldos, ahí está, provisión para aguinaldos al 31 de diciembre es de 3.800 bolivianos. El contador ha contabilizado eso con las planillas de sueldos. Entonces, restamos esos 3.800 y esa resta nos va a dar lugar a una diferencia. Entonces yo necesito una provisión de 3.950, pero mi contabilidad solamente muestra 3.800. Entonces tengo un faltante de 150. Y eso lo colocamos como tal, faltante. Por lo tanto hay que hacer un asiento de ajuste. Y el asiento de ajuste obviamente está en el asiento 3. Aquí está el asiento de ajuste. Cargas sociales contra provisión para aguinaldos, 150. Obviamente este asiento 3 está contabilizando dos cosas, el faltante en indemnizaciones y el faltante en aguinaldos. Cargas sociales, provisión para aguinaldos 150, que es el faltante en aguinaldos, y previsión para indemnizaciones 3.713, que es el faltante en indemnizaciones. Total, los dos faltantes 3.863. O sea, en vez de hacer dos asientos, se está haciendo un solo asiento por los dos faltantes. Si hubiera un sobrante, ya saben, la cuenta provisión al debe, la cuenta previsión al debe. ¿Contra qué cuenta? Otros ingresos, si hubiera sobrante en este cálculo. Entonces, con estos asientos de ajuste, las cuentas provisión para aguinaldos y previsión para indemnizaciones estarían correctamente expuestas en los estados financieros. Entonces, la importancia de hacer este asiento de ajuste, estos cálculos, estos análisis con las planillas de indemnizaciones, radica en que nosotros tenemos que reflejar con razonabilidad, con precisión las cuentas en los estados financieros. Y el tema 8 es el estudio de cuentas de pasivos. Entonces aquí estamos aprendiendo a ajustar dos cuentas de pasivos. ¿Cuáles son? Provisión para aguinaldos y previsión para indemnizaciones. Entonces estos ajustes son sumamente importantes. Contador que no sepa hacer estos análisis, estos ajustes, simplemente su contabilidad va a ser una contabilidad totalmente precaria. ¿Qué significa? Que los reportes, las cifras que reporten sus estados financieros, a pesar de que cuadren, no van a reflejar la calidad de información que se refleja. Entonces debemos procurar siempre hacer estos ajustes para que nuestros estados financieros reflejen información fidedigna, confiable y de calidad. No se olviden que los estados financieros reflejan y revelan información para la toma de decisiones. Por lo tanto, debemos minimizar errores y diferencias en los estados financieros. Entonces, con ese mensaje, con ese análisis, termino este video en la cual he explicado el ejemplo 1. Voy a hacer un video más, un poco más rápido, de otros ejercicios para que ustedes puedan practicar más el tema de los aguinaldos e indemnizaciones. Pero espero que hayan entendido, ¿de acuerdo? Entonces siempre es importante que vayan calculando, tomando nota, apuntando, verificando los cálculos, verificando, analizando los asientos, mayorizando las cuentas, etcétera, para que ustedes puedan entender de la mejor manera posible todo lo que les estoy explicando a través de estos videos. ¿Listo? Entonces con esto me despido y bueno, hasta el siguiente video, que también voy a explicar en un video más otros ejercicios de aguinaldos e indemnizaciones. Hasta pronto.